nosotros no tenemos que decirles lo desafiante que está la coyuntura actual, la complejidad que requiere la atención particular y al mismo tiempo, para mí, un punto principal a destacar lo diferente que es la situación actual respecto a años anteriores. El año pasado tuvimos un cambio bastante brusco en la forma en que se desarrollaron las variables económicas a lo largo del año. Fue el primero, creo, de algo que viene para largo y que marca una diferencia sustancial respecto principalmente a cómo estaban acostumbradas las compañías a trabajar en los años anteriores, en los que la alta nominalidad y la alta inflación, las posibilidades de devaluación casi constantes, modificaban un poco la toma de decisiones, y hoy con ciertas variables estables requiere un nivel de atención particular en el que principalmente la eficiencia, la baja de la actividad, la baja de márgenes, empuja a que la eficiencia pase a ser una clave y un punto fundamental en el que las empresas se tienen que concentrar para poder quedar dentro del juego. Y en ese sentido, una de las cosas que notamos mucho desde Beta con las pymes con las que trabajamos principalmente es que hoy en día no estar dentro del mercado de capitales argentino con las ventajas que eso implica es perder frente a la competencia, por así decirlo, ¿no? El hecho de tener la maleabilidad y la capacidad de estar dentro del mercado con todo lo que eso implica, hace que se tomen decisiones estratégicas con mayor velocidad y que también se accedan a ciertos instrumentos y a ciertas formas de trabajar la caja, de trabajar el financiamiento, que les voy adelantando que son para mí los dos pilares fundamentales que vamos a trabajar hoy, que dan una ventaja comparativa respecto a una competencia que quizás no lo está haciendo. Entendemos también desde Beta, y este es un punto fundamental que lo voy a repetir mucho a lo largo de esta breve charla, que las pymes argentinas en sí mismas, ya por el hecho de producir en Argentina, están lidiando constantemente con 1 millón de problemas al mismo tiempo y no pueden destinar recursos para poder readecuarse financieramente y acercarse al mercado de capitales. Es ahí donde nosotros queremos y brindamos un servicio diferencial en el que buscamos que un dolor de cabeza financiero no pase a ser un dolor de cabeza operativo. Por el contrario, parte de nuestro servicio es brindar asistencia y acompañarlos para que paso a paso vayamos mejorando y complejizando cada vez más la inserción de la empresa dentro del mercado de capitales sin que se tengan que destinar recursos específicos, sino todo lo contrario, que trabajar con nosotros pase a ser un alivio operativo y que cada vez más vayamos metiéndonos en el flujo de la compañía, en entender cómo trabajan, en entender cuáles son los valores, en entender cuáles son las necesidades, para que cada una de esas cosas influya a la hora de tomar decisiones estratégicas y se puedan contar con herramientas que les permiten tomar las mejores decisiones estratégicas. Bueno, básicamente los dos puntos, las dos columnas más relevantes que me parece que está bueno charlar hoy en este ratito que estamos juntos, son dos puntos fundamentales que por lo menos es lo que vemos nosotros con las pymes que trabajamos de forma transversal en casi todos los rubros, que es el financiamiento y el uso eficiente de la caja, lo que nosotros denominamos como tesorería inteligente. Voy a aprovechar para compartirles una breve presentación. Perfecto. No sé si ahí, bueno, espero que lo estemos viendo bien. La idea de la charla de hoy para mí es de la parte de financiamiento, de la parte de tesorería y la parte de soluciones de Beta es acercarles una visión pequeña al menos de por qué creemos relevante acercarse al mercado de capitales en este momento, por qué lo vemos como una pata fundamental y cuáles son las características principales, las ventajas, por así decirlo, que te da el mercado de capitales argentino respecto quizás a los sistemas financieros regulares bancarios, ¿no? Principalmente. En la parte de financiamiento, vayamos ya al hueso, así no saco tanto tiempo. Lo primero que nosotros creemos que es fundamental en este año particularmente es el hecho de tener todas las ventanas abiertas. Como bien decía Fede, y ustedes lo saben, este año, principalmente los últimos meses del año y los inicios del 2026, hubo una restricción muy importante del crédito bancario basada principalmente en un aumento de la mora y en condiciones bastante complejas, complejas en términos generales macroeconómicas. Lo que nos ha pasado, lo que nosotros hemos notado es que muchas de las empresas que contaban con líneas bancarias, los bancos empezaron a restringirlas o a ponerles algunos pequeños palos en las ruedas para poder hacer las renovaciones del caso,
y lo que sucedía era que las empresas no tenían otras alternativas a la hora de reemplazar esa deuda con deuda de mercado o con otros instrumentos. El juego para mí hoy, la clave, la parte fundamental es hacer el camino para tener todas las ventanas abiertas y contar con todos los instrumentos que ofrece hoy en día el mercado de capitales. ¿Para qué? Para tanto, en caso de que convenga tomar deuda con los bancos porque tienen mejores tasas, por ejemplo, pero los bancos se pongan restrictivos respecto a la renovación de las líneas, tener alternativas que uno pueda ejecutar rápidamente y que no le genere un estrés o que no permita que uno tenga que tomar decisiones de tomar líneas con mayor tasa cuando no es necesario. Y por otro lado, también, que me parece mucho más relevante y más interesante, el mercado de capitales argentinos muchas veces ofrece oportunidades en términos de tasa, principalmente, como decía Fede, en este sendero que vemos de la tasa hacia abajo. El mercado suele tener un ajuste un poco más rápido y aparecen oportunidades para la toma de deuda que tienen tasas sustancialmente menores respecto a lo que suelen ofrecer los bancos. Es relevante y es un momento ideal hacer el camino de ir golpeando las puertas de los diferentes actores en el mercado y en el mundo del financiamiento para poder disponibilizar las líneas y cuando llegue el momento y cuando lleguen esas oportunidades, tener la velocidad y poder tomarlas rápidamente, no tener que estar armando la estructuración de forma previa. ¿Por qué uso la palabra estructuración? Porque hoy es un punto fundamental que estamos viendo a lo largo de todo el mercado. No sé si conocen el mundo SGR, por las dudas se los cuento brevemente. Las SGR son las sociedades de garantía recíproca. Básicamente son entes que se encargan de ponerles avales a las pymes que recién se acercan al mercado de capitales para que tanto los bancos como otras contrapartes de mercado, otros actores de mercado, se sientan cómodos, por así decirlo, comprando ese riesgo. Es como que básicamente te ponen la firma, te ponen aval y eso te permite conseguir mejores condiciones de tasa en el mercado de capitales que si la pyme, que quizás es nueva en el mercado, fuese sola. Las SGRs, al igual que al trabajar con los bancos, han pasado un proceso similar en el que se han vuelto un poco más restrictivas a la hora de dar crédito por estas condiciones macroeconómicas en las que justamente ha habido episodios de mora, ha habido casos de incobrabilidad y demás. El sistema entero está viviendo esta situación. Entonces, ¿qué sucede cuando pasa esto? Las SGRs, empiezan a ponerse un poco más quisquillosas, por así decirlo, a la hora de estructurar avales, a la hora de dar esos sellos que te permiten acceder al mercado de capitales a mejores tasas. Y empiezan a demandar, por así decirlo, y a exigir la estructuración de contragarantías. La verdad es que para una pyme nueva que se acerca al mercado, que de golpe le estén pidiendo, por ejemplo, de armar una hipoteca contra la empresa, sino la fábrica, por ejemplo, es abrumador, porque bueno, uno se acerca tratando quizás de encontrar una solución y se encuentra con un problema. Ese caso lo hemos visto mucho en estos últimos meses y honestamente, la verdad, parece inabarcable, parece agotador, llega un momento en el que uno ya no quiere avanzar más y la verdad es que contar con un aliado como Betacap, contar con nosotros, con el equipo comercial que hacemos esto todos los días, pasa a ser una ventaja sustancial, porque para nosotros es otro día más en la oficina. Estamos completamente acostumbrados y tenemos todas las herramientas para poder hacer de eso un proceso sencillo, fácil, conveniente. Al mismo tiempo, al tener ya la experiencia, usualmente tratamos de buscar los mejores instrumentos, las mejores formas de llevar adelante esa estructuración. Y es un punto fundamental porque hoy en día es una de las claves que hemos notado que ha frenado sustancialmente el acercamiento de las pymes hacia las SGRs y hacia el mercado de financiamiento. Entonces, cuentan con nosotros y ahí tiene una ventaja clara y específica y la verdad que muy relevante a la hora de buscar un aliado que, como decía antes, nuestra idea es poder no solo generar un alivio financiero, sino un alivio operativo y este es un ejemplo claro de eso, déjenos ayudarnos a armar esa estructura, armémoslas en conjunto que van a ver que no van a tener que destinar recursos específicos para eso y va a salir sumamente fácil. Y bueno, en ese armar esa estructura, en ese ir a golpear las puertas de varias SGR, lo que buscamos es disponibilizarles diferentes líneas para poder tener alternativas a la hora de tomar crédito, de acercarles diferentes alternativas que les permita tomar la mejor decisión al momento de tomar una deuda, que sabemos lo relevante que es. Y no solo eso, nuestra idea no es reemplazar al banco, como dice bien la presentación, sino agregarles opciones. Y no solo en términos de disponibilizar las líneas, sino también
en términos de contar con todos los instrumentos disponibles que tiene el mercado de capitales, que es un punto realmente para nosotros fundamental. En el banco uno usualmente está acostumbrado a tomar líneas de crédito de préstamo o descuentos de cheques propios, descuentos de cheques de terceros. El mercado de capitales te permite además tomar deuda en dólares, pagaré dólar link, hard dólar y descontar facturas de crédito electrónica. Al mismo tiempo que al final del camino nosotros siempre buscamos la emisión de una N, que es la búsqueda de que el flujo de la deuda se adecue al flujo de la empresa. Pero bueno, es un camino. Lo que sí les quería contar son varias características de estos instrumentos disponibles. Cheques de pago diferido propios de terceros, yo sé que los conocen. Los pagarés son similares a los cheques, la diferencia es que los emite la empresa, es la misma metodología de trabajo, pero la diferencia es que los pagarés hard dólar se emiten y se pagan en dólares, es decir, uno recibe dólar billete, y los pagarés dólar link se emiten y se pagan en pesos, pero están asociados al tipo de cambio oficial. ¿Y por qué para nosotros es relevante tener esta disponibilidad de tantos instrumentos arriba de la mesa? Porque permite que la empresa adecue la deuda a su flujo de ingresos. Les doy un ejemplo muy rápido. Tenemos una empresa frutihortícola que hace más o menos, exportadora obviamente, hace más o menos 6, 7 meses se acercó para comenzar a trabajar con nosotros. Y empezamos el proceso que nosotros usualmente llevamos de juntarnos con la compañía, entender el flujo, entender cuáles son las necesidades, entender qué es lo que están viendo de desafíos para el próximo año, para ver los puntos principales de dolor donde podemos acercar rápidamente una solución a medida, que eso es un punto fundamental. La idea nuestra siempre es trabajar con soluciones específicas para las necesidades de cada empresa. No vendemos productos estandarizados, sino que todo lo contrario, buscamos entender el flujo para poder adecuar las herramientas del mercado a la empresa y no que la empresa se tenga que adecuar las herramientas del mercado. Bueno, dicho esto, nos sentamos, hicimos todos esos pasos previos y notamos una característica, que la empresa era exportadora, traía, obviamente toda su facturación estaba asociada al dólar oficial, pero su financiamiento eran pesos. Entonces, una de las consultas al gerente financiero fue, che, ¿por qué tienen la deuda en pesos teniendo el flujo de caja dolarizado? Y nos comentó algo que a mí me pareció completamente razonable y habla de un cambio de época fundamental en estos últimos, principalmente del último año. Me decía, mira, Colo, a mí me dicen Colo, ya se imaginan por qué. Mira, Colo, la verdad, nosotros veníamos en los años anteriores siempre con expectativas de devaluación. Entonces, para nosotros, y las expectativas de devaluación eran sustancialmente más altas que las tasas en pesos que veníamos pagando. Entonces, para nosotros tomar deuda en pesos era un negocio, porque en el momento en que llegaba la devaluación, me aumentaba la misma proporción la facturación, se me licuaba la deuda y volvía a regularizarme, entonces tomar deuda en pesos no era un problema. Ahora, justamente se acercaban a nosotros hace 7 meses porque el año pasado, con un dólar estable, incluso a la baja, y una tasa de interés en pesos altísima, que era aún mayor en dólares por esta baja del valor, les cambió rotundamente el estadio financiero. Entonces, la idea fue, che, ¿cómo podemos hacer para regularizarlo? Y lo que hicimos fue empezar a reemplazar paulatinamente esa deuda de pesos, de algunos préstamos, algunos cheques, por pagaré dólar link, que no solo calzás el financiamiento respecto al flujo de ingresos de la compañía, sino que hoy en día además representan una oportunidad de deuda, porque el mercado financiero lo está buscando instrumentos de este estilo y por lo tanto tiene una tasa un poco menor respecto a lo que es la tasa en pesos. Entonces, no solo ganás por el lado de que estás calzando el flujo de la compañía, el financiamiento, te olvidás y dejás de tener ese riesgo de que el dólar se quede planchado o no tenés que estar esperando que haya una devaluación para que mejores tus condiciones financieras, sino que eso se hace de base por la propia estructura, sino que además aprovechás una oportunidad, que ahí está la clave y esa es la sensibilidad que nosotros buscamos acercar a nuestras pymes, de, che, mirá, está pasando esto, ¿por qué no aprovechamos para hacer ahora ese cambio que quizás sea el momento correcto? Entonces, bueno, la idea no solo es los instrumentos disponibilizar las líneas, que la estructuración no sea un dolor de cabeza, sino además que la empresa tome los instrumentos correctos del mercado y los que más se adecúan a sus necesidades. Un último comentario muy pequeño respecto al financiamiento, que es esa partecita que dice cheques de primera línea, se los dejo para que lo tengan en la cabeza. Nosotros trabajamos con muchas pymes que proveen servicios a grandes empresas argentinas. Esas grandes empresas argentinas, en términos de riesgo, implican, la verdad, un riesgo sustancialmente menor. Y el mercado
te da un premio, por así decirlo, por trabajar con esas empresas. Básicamente, cuando vos acercás esos cheques de primera línea al mercado, estás 5, 6, 7 puntos de tasa por debajo de lo que sería descontar cheques de terceros de otras pymes o de otras empresas. Entonces, quizás uno hoy al día lo acerca al banco y en el banco lo descuenta como un cheque más. Ténganlo en cuenta porque es fundamental aprovechar esas oportunidades, tener bien en claro que los activos y las cosas que uno tiene en la empresa valen lo suficiente como para poder conseguir costos financieros más bajos, y lo de los cheques de primera línea hace que tenga todo mucho más rápido, mucho más sencillo de operar, mucho más sencillo también de cotizar y de generar un impacto casi inmediato en el costo financiero de la compañía. Se los dejo como idea. Somos muy rápidos también a la hora de cotizar, de armar la estructura, armar la línea, buscamos dar una respuesta en el día. Trabajamos siempre, la verdad, honestamente, con un grupo de WhatsApp, que estoy yo, y tenemos gran parte de mi equipo comercial, somos 5 o 6 comerciales, siempre somos 2 o 3 personas dentro de cada grupo de WhatsApp para poder darle una respuesta entre 7 y 8 minutos como máximo, ya lo tenemos medido, y las cotizaciones de cheques hacemos lo mismo. Ustedes nos informan qué están buscando, nos pasan la cartera de cheques de terceros, supongamos que ya estructuramos una contragarantía, ya tenemos línea con una SGR, quieren hacer alguna operación y quieren poder compararla con el banco, que me parece un punto fundamental, porque los bancos siempre hay que tenerlos listos también para trabajar. Importante es tener disponibles estas líneas para poder compararlas. Bueno, nosotros les pasamos en el momento cuánto valen, si tienen cheques de primera línea, los separales, decimos, bueno, estos cheques podemos armar esta cotización, el resto de los cheques podemos armar esta cotización, y con eso ustedes rápidamente, visualmente, tienen la capacidad de poder tomar una decisión rapidísima y en el momento sobre a dónde conviene ir. Y ese es el tipo de servicio que nosotros buscamos dar, porque entendemos la necesidad de tomar decisiones estratégicas rápidas de las empresas, sin agotar recursos, sin que sea un dolor de cabeza, sin que sea un problema operativo. Al contrario, un alivio operativo tiene que ser trabajar con una sociedad de bolsa. ¿Okay? Les muestro muy rápidamente una característica de cómo está hoy, al menos, el mercado de capitales. Fíjense, hoy los bancos tradicionales, por todas estas condiciones que charlábamos antes, tienen una tasa un poco más alta respecto a lo que es el mercado de capitales. El tema principal de los bancos, como charlamos, es la alta mora y cierta dureza, por así decirlo. Tiene que pasar un poquito de tiempo, creo, hasta que se ajuste. El mercado de capitales es más rápido, ajusta bastante más rápido hacia la baja, y hoy en día no carga con esa mochila que sí carga el sistema bancario, por lo tanto, tiene una tasa más baja para poder operar. Dense cuenta, por ejemplo, para un adelanto en cuenta corriente hoy al 35%, si nosotros hacemos el laburito de armar esa estructuración, de abrir esas líneas y disponibilizar la venta de cheques propios a través de SGR, la tasa vencida promedio es de 30%, tenés un ahorro directo importante y no recurrís a un instrumento que, como todos sabemos, es el más caro de todos. El descubierto siempre te mata. Y bueno, tener alternativas hace que cuando llegue ese momento uno pueda ir hacia otro lugar y no tenga que ir necesariamente hacia allí. Que es importante tenerlo igual, ya lo sabemos. Esto les muestro la misma comparativa que estábamos viendo antes, pero en vez de en términos monetarios, en términos de tasa, fíjense que una diferencia anualizada de 12,06% hace una diferencia fundamental a la hora de endeudarse y cambia rotundamente la situación financiera de una compañía, ahorrarse esos 12 puntos para fin de año. A veces uno, para hacer alguna inflación, para quizás probar un nuevo producto, está pensando en cómo capitalizar, en cómo aumentar, y a veces, a través de la eficiencia, eso muchas veces, ese empleado más que uno está pensando que sabe que la administración necesita, bueno, usualmente está dentro de la compañía en la eficientización de su costo financiero y de su caja. Y a eso es donde nosotros vamos. Queremos ayudar, queremos agregar valor, traerles valor sobre la mesa, pero hacerlo de forma simple, gradual, y que no sea un dolor de cabeza operativo, sino que sea un alivio trabajar con nosotros. No lo dejo de resaltar porque creo que es una de las cosas más relevantes que tenemos desde Betacap, que es, entendemos los millones de quilombos con los que lidian, lisa y llanamente, y nosotros no somos uno más, al contrario, buscamos ser un alivio para ustedes en ese sentido. Y bueno, quiero aprovechar ahora para la segunda sección, que es la de tesorería y cheques. Hoy en día el flujo de caja pasa a ser un punto fundamental. Usarlo eficientemente, usar ese recurso eficientemente para las compañías pasa a ser un punto clave, porque básicamente el juego hoy es eficiencia, eficiencia, eficiencia. Menos actividad, como bien decía Fede, menos márgenes, cambios de
una diferencia sustancial respecto a cómo se venía moviendo la economía en los últimos años respecto al último año, han hecho que las empresas tengan que mirar hacia adentro y hacer una revisión fundamental y crucial respecto a cuáles son los lugares donde podría ser más eficiente, y la caja pasa a ocupar un rol fundamental. Y no solo pasa a ocupar un rol fundamental, sino que las sociedades de bolsa cuentan con ciertas exenciones impositivas fundamentales, que para mí son un pilar clave del uso eficiente de la caja, que quizás no se conocen mucho y marcan un ahorro impositivo inmediato, generan un impacto en la caja inmediato y acompañan para mí al segundo pilar, que es el pilar financiero. La ventaja de trabajar con una sociedad de bolsa es que nunca tenés un día un peso la plata sin estar invertida. Después vemos los instrumentos, ahora les voy a comentar un poquitito de eso, pero ya eso pasa a ser un punto fundamental, que es la base, la parte financiera esté cubierta, porque siempre vamos a estar trayendo sobre la mesa diferentes opciones de acuerdo a las condiciones y a las necesidades específicas de cada empresa. El ahorro impositivo pasa a ser la frutilla del postre para poder hacer ese cambio y aprovechar esas condiciones que trae el mercado de capitales argentino. Fíjense esto que tenemos acá, que se los vamos a mandar para que lo tengan ahí en la mente. Las sociedades de bolsa, al depositar un cheque en su cuenta comitente, están exentas del impuesto al cheque. Es decir, ¿qué pasa hoy cuando depositamos un cheque en la cuenta bancaria? Se nos cobra el 0,6, y no solo se cobra 0,6, sino que se retiene ingresos brutos vía CIRCREP. O sea, tenemos una retención sustancial, importante. En muchas empresas sabemos que esa retención es financiera y no económica, porque después nos ocupamos de impactarlo contra ganancias. Pero esa plata ya no está, la retiene Arca, y bueno, en cierta manera quizás tengas que salir a tomar algún descubierto o algo para hacerte esa liquidez, más allá que a fin de año la termines imputando contra otros impuestos. Las sociedades de bolsa estamos exentas de eso al depositar un cheque en la cuenta comitente. El cheque tiene que tener como beneficiario la empresa, es decir, un endoso solo, esa es la característica principal, pero fíjense que ya el 0,6 lo ahorramos CIRCREP vía ingresos brutos, que pasan a ser casi 1,5 puntos, 2 puntos sobre el valor del cheque. Y es enorme esa diferencia si tomamos todos los cheques que nosotros recibimos en la cuenta como beneficiario de la empresa y la pasamos a la cuenta comitente en vez de depositarlo en la cuenta bancaria. Y no solo eso. Las sociedades de bolsa, además, tenemos la potestad de emitirles a nuestros clientes hasta 2 e-checks por día. Entonces, en un mundo ideal en el que empezamos a trabajar juntos, queremos eficientizar la caja y tienen cheques de sus clientes que tienen como beneficiaria a la empresa. Porque aquellos que no tienen como beneficiaria a la empresa, todos sabemos, lo ideal siempre es enlazarlo y pasarlo para justamente no depositarlo, pero esto les trae una alternativa para que aquellos cheques que ustedes tienen como beneficiario de la empresa no tenga que estar viendo a cuáles de sus proveedores se los pueden dar, sino que digan, che, yo esto me los guardo porque con esto voy a armar mi caja porque acá no tengo retenciones. Entonces asumimos que empezamos a laburar juntos, nos prueban, nos envían algún cheque, que siempre para mí es la mejor forma de hacerlo, para demostrarles que efectivamente tenemos una operatoria sencilla, que lo hacemos bien, que lo tenemos recontraarmado, porque sabemos que es fundamental esto para las empresas. Nos envían el cheque pasa el proceso de clearing como pasa regularmente en el banco, se llega al día de depósito, se deposita, nos lo pueden mandar antes, nosotros nos ocupamos de depositarlo automáticamente el día que vence, a las 48 horas tienen los fondos en la cuenta, y imagínense que ustedes cobran entre el 2 y el 3 de mes, de principios de mes, y tienen que pagar a sus principales proveedores a la semana o a los 5 o 6 días. Entonces nos escriben y dicen, chicos, bueno, dentro de una semana vamos a necesitar estar usando estos fondos para poder pagar a nuestros proveedores. Lo que nosotros hacemos ahí, lo primero es ver qué herramienta financiera podemos usar para hacer rendir esos fondos de la mejor forma posible. Usualmente cuando es una semana buscamos algún fondo común de inversión bursátil que rinden unos puntitos más que los fondos comunes de inversión bancaria, pues bueno, los bancos son buenísimos, los fondos comunes de inversión bancaria, yo los uso para mi cuenta personal, pero esa inmediatez de ponerte la plata en tu cuenta al instante se cobra. Entonces, los fondos bursátiles son iguales, con la diferencia de que como hay muchos y compiten más entre sí, te dan 2 puntitos más de rendimiento. Y la verdad que trabajando con nosotros no cambia, porque como nosotros tenemos acuerdo con todos esos fondos, también recibimos la plata al instante. Pero supongamos que recibimos los cheques, los cobramos correctamente a las 48 horas posterior a la fecha de depósito, nos avisan que necesitan pagar eso para un proveedor, los dejamos en un fondo común de inversión y cuando llega el día, automáticamente, porque nosotros ya tenemos registrado que ese día necesitan 2 e-checks,
al centavo, nos pasan el valor exacto que corresponde y que necesitan, rescatamos los fondos que ya rindieron, les emitimos un e-check y se los pasamos a su cuenta bancaria para que ustedes lo endosen y lo pasen. De esa manera no toca la cuenta bancaria de la empresa. Fíjense que en todo este circuito, al enviar los cheques a la sociedad de bolsa, te ahorraste el 0,6 de haberlo depositado en la cuenta bancaria. Y no solo eso, te ahorraste la retención por CIRCREV e ingreso bruto. Al momento que llega y que los fondos se efectivizan, los pones en un fondo común de inversión a rendir, es decir, no los tenés en la cuenta corriente del banco en cero, sino que desde el minuto cero ya empezaste a generar un rendimiento y al momento de salida hiciste el pago a través de un e-check que no tocó tu cuenta bancaria, sino que endosaste. Es decir, te ahorraste el 0,6 también de la salida de los fondos. Entonces, el 0,6 inicial, más CIRCREV, más el rendimiento, más el 0,6 de salida, con hacer exclusivamente ese ejercicio ya estás 3 puntos por encima respecto a lo que tenías antes o lo que podías hacer antes a través del banco. Y esa diferencia, cuando uno la regulariza, la vuelve la normativa, por así decirlo, operativa de la compañía, pasa a ser fundamental y conlleva un ahorro impositivo y un ahorro financiero gigante. Una vez quizás escucha 3% hace un año o un año y pico, cuando la inflación estaba tan alta, parecía que era nada, pero hoy en día un banco cobra 4% TNA, 4% TNA, no, 4% directa los intereses de un préstamo. O sea, en ese sentido te estás ahorrando casi todo eso en todo el flujo de caja que tenés de la compañía. Y eso sucede exclusivamente al empezar a trabajar en el mercado de capitales. Y lo más relevante que quiero destacar, toda esta operatoria parece compleja, pero la hacemos súper sencilla. Una vez que ustedes mandan el cheque, nos escriben a ese grupito de WhatsApp, nos avisan, dicen, chicos, mandamos estos cheques, con eso es suficiente, y cada vez que necesitan un pago, chicos, necesitamos para hoy, para mañana, un pago, un cheque en nuestra cuenta bancaria. Es simplemente eso. Buscamos que sea un alivio para ustedes trabajar con nosotros, que no tengan que estar esperando respuesta, que no tengan que estar lidiando con un oficial de cuenta que quizás no responde. Al contrario, nosotros el equipo entero está dedicado a brindar ese servicio porque entendemos que ahí es donde está nuestra virtud, nuestro valor, que ustedes se sientan cómodos laburando y que estas herramientas que tiene el mercado de capitales las puedan implementar rápidamente. Y bueno, como les decía, no solo tenemos el pilar impositivo, sino para nosotros tenemos el pilar también obviamente financiero, que es a lo que más estamos mirando, que a través de FEDE revisamos constantemente y miramos constantemente, pero fíjense estos 3 escenarios para ese excedente. Imagínense que nos hacemos de esa caja, que depositamos esos cheques, imagínate que queda en la cuenta bancaria, no rinde nada, la plata está perdiendo contra la inflación todos los días, no solo contra la inflación, contra el resto de las variables. Si llegas a tener una devaluación, tenés menos dólares respecto a los que tenías antes también. Imaginemos que logramos hacer esta estructura que charlamos, de deposito los cheques y los necesito dentro de una semana, listo, lo usamos con un fondo común de inversión money market, los tenemos en el momento para cuando lo necesites, pero no es el instrumento ideal porque el rendimiento no es el mejor del mercado, pero al menos los tenés siempre haciendo algo. Y para esa parte que sabés que vas a tener que pagar en 2 o 3 días, siempre hay que hacerla rendir un puchito más. Lo que nosotros buscamos es ir acomplejizando, por así decirlo, o haciendo más robusto ese manejo de caja para que podamos ir estirando plazo y mudándonos a instrumentos un poco más largos y con mayor rendimiento principalmente. Hoy en día las BONCAC y las LECAP, que son bonos y letras del Tesoro argentino, que están a 30 y 90 días, tiene un rendimiento, fíjense, que es 11 puntos más alto respecto a lo que es un money market. Entonces, lo que nosotros buscamos es ir diagnosticando esos pedacitos que van quedando de la caja mes a mes después de haber hecho los pagos a proveedores para poder estirar ese plazo y generar ese diferencial de tasa. Entonces, ¿cuál es nuestra forma de elaborarlo? Bueno, pasa un mes que trabajamos juntos, notamos que quizás quedó un 20% de la caja dentro del money market, les acercamos una propuesta, chicos, miren, esto piensan que lo van a usar, creen que lo van a usar este mes, creen que lo van a estirar un mes más, ok, lo van a estirar un mes más, bueno, tenemos 60 días, compremos esta LECAP que les va a rendir 10 puntos más respecto a lo que venimos haciendo, y así vamos enrobusteciendo un poco el uso de la caja, y no solo eso, sino que, como les decía antes, nuestro interés es conocer su negocio y entender cuáles son las necesidades de la compañía. Entonces, quizás no sea una LECAP lo que buscamos,
quizás ustedes necesitan cubrirse frente al dólar porque en 2 meses tienen que hacer una nacionalización de una importación. O quizás ustedes quieran empezar a guardar de a poquito, mensualmente, amortizándolo un puchito para pagar el aguinaldo en junio y tengan que seguir en la inflación en vez de seguir al dólar o hacer tasa fija. Bueno, es ahí donde nosotros buscamos que nos compartan eso, que lo charlemos, que nos cuenten, porque tenemos alternativas y lo más relevante para nosotros es tener esa sensibilidad, tener esa información que nos vaya permitiendo brindarles cada vez un mejor servicio y al mismo tiempo que las herramientas de mercado se adecúen a las necesidades de la empresa y no viceversa. Bueno, ya no los molesto más. Se me fue en 5 minutitos la hora. Gracias por la paciencia. Una pregunta de chat. Perfecto. La idea general es, les quiero dejar es esto. Básicamente, acompañamos el negocio, los entendemos, lo tratamos de hacer sencillo y lo principal que buscamos es acompañarlos en esta coyuntura tan en particular, tan difícil, tan compleja, resolviendo y trayéndoles resoluciones específicas y armadas específicamente para las necesidades de su empresa. No quiero dejar de resaltar eso. Y que la implementación de esas soluciones sea realmente un alivio tanto financiero como operativo y que no tengan que destinar más recursos de los que necesitan y de los que tienen que estar destinados a la producción, a la parte financiera. Somos su aliado en eso y cuenten con nosotros en ese sentido para traernos todas las necesidades que tenga la compañía y los desafíos que vean para este año. Bueno, pasamos ahora, les dejo ahí mi número, hoy vamos a compartir la presentación para que la puedan tener. Y bueno, vamos al chat a ver qué consultas, ahí lo llama Fede también para que se agregue con nosotros. Perfecto. Caio, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Caio nos pregunta, ¿en el servicio para pymes se puede sumar asesoramiento para empresas y capitales que se manejan con el LC de Estados Unidos o solo aplica a empresas argentinas y capital local? Sí, lo podemos sumar también. Nosotros, la verdad, en el último tiempo nos hemos dedicado profusamente a la parte local y argentina porque, bueno, el nivel de complejidades que tiene la verdad que es enorme y vemos y creemos que es el lugar donde más valor podemos agregar, pero ese servicio también lo tenemos, así que sí, obviamente. De hecho, contamos con muchas empresas PYME que trabajan con nosotros y que tienen una parte de una LLC en el exterior, así que tenemos aliados estratégicos para brindar ese servicio. Así que sí, sin ningún problema. Les agradecemos muchísimo por habernos escuchado, por haber compartido esta mañana con nosotros. Y bueno, los esperamos para la próxima. Les vamos a remitir, a aquellos que tengan mi contacto, por favor, siéntanse libres de escribirme sin ningún problema, y a aquellos que no, vamos a remitir toda la información asociada a la charla para que se puedan contactar para cualquier tipo de pregunta, o si cualquiera de las cosas que hemos charlado les ha despertado algo que les interese profundizar. Bueno, de vuelta, muchas gracias, que tengan un excelente viernes y un mejor fin de semana. Gracias.